Esta sesión tiene por objeto pronunciarse sobre el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de reforma constitucional iniciado en mensaje que posterga las próximas elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes, en consideración a la pandemia de COVID-19, correspondiente al boletín número 14.138-07. Para la discusión de este informe se otorgarán 5 minutos por bancada. Les recuerdo a los jefes de bancada que tienen que hacer llegar los miembros de cada una de ellas que vayan a participar en esta discusión. Y les recuerdo a toda la sala, tanto los presentes como los telemáticos, que lo que votaremos tiene normas de quórum constitucionales de 2/3 y 3/5, para que le informen a todos los miembros, los jefes de bancada, para que estén conectados en el momento de la votación. Le otorgo la palabra, en primer lugar, al diputado de Renovación Nacional vía telemática, don Diego Charper, por 2 minutos y 30 segundos. Perdón. ¿Diputado Aut? Sí, presidente. Yo quería consultarle si la comisión mixta distinguió para permitir que se votaran separado algunas de sus propuestas o se ha de votar el paquete conjunto de la mixta. Señor secretario. Honorable Cámara, el informe de la mixta propone una sola votación, pero como ha sido la interpretación del Tribunal Constitucional, de esta Cámara y del Senado, para aprobar cada uno de los distintos quórum que señala el informe, requerimos, ¿no es cierto?, alcanzarlos ellos, 103 en el caso del número 1, 93 en el caso de los que son de quinto, y hay una supresión que se entiende aprobada por simple mayoría porque no tiene efecto, es el que es la que ustedes conocen en el informe. Perfecto. Entonces, diputado Melero, antes de dar la palabra. Para entender bien lo que dice el señor secretario, ¿significa entonces que vamos a tener 3 votaciones distintas por quórum distintos? ¿Cómo se interpreta lo que Una sola votación, y si se alcanza el quórum mayor se va a aprobar el resto, y si no se alcanza, pero sí los 3/5, se aprueba lo que esté en los 3/5. Ya, gracias, presidente. ¿Nada más? Ok, entonces le ofrezco la palabra entonces a don Raúl Saldívar. Gracias, presidente. Presidente, los 4 puntos en discrepancia que resolvió la comisión mixta y que está en conocimiento de cada uno de los presentes, dicen relación con los temas del feriado, que se logró la votación para que este feriado fuera un feriado irrenunciable, lo que naturalmente otorga una ventaja en el sentido de que permite el sosiego, la tranquilidad y las posibilidades de que las personas cuenten con tiempo y condiciones apropiadas para presentarse en los locales de votación sin enfrentar situaciones que puedan ser de peligro para su salud. Y entre otras cosas, el tema fundamental y de fondo en esto es otorgar mejores condiciones de salubridad pública a fin de que las personas tengan la certeza y la seguridad de que van a votar en un ámbito de seguridad en ese sentido. Por lo tanto, los 2 feriados irrenunciables constituyen un logro importante, que además no altera sobremanera las condiciones del país, puesto que buena parte de los chilenos están en cuarentena, de tal modo que esto implicaría otorgarle mejores facilidades para un mayor flujo de votantes, que es lo que esperamos, y mayor seguridad. Además, señor presidente, fue muy importante el hecho de que se suspendieran los aportes a las campañas, porque eso evidentemente iba a generar una condición de desigualdad, en algunos casos incontrarrestable, como ya está quedando demostrado las informaciones que todos conocemos respecto de los actuales aportes a campañas, particularmente de constituyentes. Y como es nuestro deber, es nuestra tarea, generar condiciones de igualdad, por lo tanto, fue importante que se aprobara, se mantuviera esta condición en el sentido de no tener aportes en momentos en que la campaña está suspendida.
y puesto que está suspendida, es esencial que no tenga aportes porque de lo contrario, como decía, va a generar estas condiciones que queremos a toda costa evitar. Al mismo tiempo, hemos tenido una discusión intensa respecto del retorno de los alcaldes a su cargo. La verdad, señor presidente, es que el retorno de los alcaldes resultó producto de un acuerdo y como muchas veces los acuerdos no son lo más estético posible, para decirlo de manera elegante, en este caso se ha generado una figura bien extraña en que los alcaldes podrán retornar por algunos pocos días, lo que a mi juicio resulta bastante complejo, para decirlo claramente. Porque no muchos, sino al menos buena parte de la comisión estaba en la posición de que los alcaldes no volvieran, porque la condición de candidato que el alcalde conlleva al momento de retornar a su tarea, evidentemente genera una percepción distinta en los funcionarios, en la comunidad, en todo el entorno, de tal manera que ya no es el mismo que había salido. En ese caso, entonces, era necesario despejar toda situación que pudiese prestarse para malos entendidos y para desligar al propio alcalde de complicaciones en las que se puede haber envuelto a raíz de ser alcalde candidato. Esto no constituye un prejuicio, ni una situación, como se dice comúnmente, de mala onda. Esto simplemente busca generar condiciones de igualdad también, así como lo hacíamos en el tema de los recursos, con las eventuales posibilidades que tiene en su mano quien ostenta un cargo de esa naturaleza, y generar, como decía, igualdad junto a aquellos que son sus desafiantes para impedir que se generen situaciones que son inconvenientes en el tema político y la democracia empiece a devastarse por situaciones que pueden parecer menores, pero que finalmente empiezan a tener efectos perniciosos graves. Pero además, se estimó importante, señor presidente, que la franja de televisión se llevara a cabo en aquellas regiones por canales regionales en donde hay segunda vuelta para gobernadores. Y esto esencialmente en la idea de que por ser la elección de gobernadores una elección importante que por primera vez se instala en Chile como un proceso descentralizador relevante, era necesario hacer pedagogía política. Y por lo tanto, en aquellos lugares se puede partir, se puede comenzar. Lamentablemente, en todo este contexto, extrañamos mucho, porque no era posible en todo caso, pero sí lo extrañamos, la posibilidad, cuando hablamos de equidad y de igualdad, que hubiese transporte público gratuito para chilenos y chilenas que fuesen a los locales de los comicios electorales. Porque eso hubiese sido vital, importante, no solo desde el punto de vista de la salubridad, sino que hubiera concurrido a un proceso que hubiese tenido mayores condiciones de equidad y de igualdad. Gracias, estimado diputado. Le otorgo la palabra a don Andrés Lonton, posteriormente a doña Catalina Pérez. Seguiremos con don Pepe Out y doña Andrea Parra. Diputado Lonton, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, uno habría esperado que en una comisión mixta se hubieran llegado a grandes acuerdos, sobre todo considerando que hay normas de quórum en juego y que, en definitiva, es necesario que haya un gran acuerdo respecto a estos 4 puntos en discordia. Pero la verdad es que ayer en la mixta fue totalmente lo contrario. Se puso en votación las mismas normas que fueron ampliamente rechazadas en esta Cámara de Diputados y primó el criterio del Senado. Eso me parece que está muy lejano a querer llegar a un acuerdo. Y cuando se quiso llegar a un acuerdo, principalmente porque habían algunos interesados en que esto se resolviera mediante un término intermedio. Esto era que los alcaldes volvieran a sus cargos hasta el 15 de abril y nuevamente salieran de sus cargos subrogados para que aplicara la norma general del 107 de la Ley Orgánica de Municipalidades. La verdad es que no nos dieron escapatoria ni salida. Fue un jaque mate. Es decir, se aprobó dicha norma, pero si este Congreso, si esta Cámara de Diputados rechaza dicha norma, aplica la misma norma. Es decir, no hay escapatoria. La Cámara de Diputados, los diputados y las diputadas no tienen ninguna opción. Aprobando o rechazando, los alcaldes vuelven hasta el 15 de abril de este año. Eso me parece que por lo bajo es muy poco democrático. Se debería haber votado en la comisión mixta, antes que todo, la propuesta de la Cámara de Diputados
en la cual estableció que los alcaldes iban a seguir subrogados hasta el día después de la elección. Pero lamentablemente no nos dieron ninguna opción, se puso a votación eso y obviamente se aprobó finalmente, por lo tanto hoy día los diputados y los senadores no tenemos otra opción y eso yo lo lamento mucho porque la sala de la Cámara de Diputados estableció por una amplia mayoría de que los alcaldes siguieran subrogados hasta el día después de la elección. Presidente, respecto al feriado legal, se sometió a votación la misma norma del Senado respecto a que fuera un feriado irrenunciable. Algunos defendimos que la gente tuviera la posibilidad de volver a trabajar, sobre todo si estuviera en una fase avanzada respecto al plan paso a paso y que no le coartaran esa posibilidad con un feriado irrenunciable y por eso creemos que los dos días deberían ser feriados legales y no feriados irrenunciables. Y respecto a los aportes, creemos que se puede seguir aportando sin perjuicio de que no se pueda hacer uso de esos recursos hasta el 29 de abril, donde se reanudan las elecciones. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra a doña Catalina Pérez, posteriormente don Pepe Out, Andrea Parra, don Matías Walker y Luciano Cruzcoque. Catalina Pérez, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, al aplazamiento de la elección le acompañan una serie de medidas que tienen por objeto, por una parte, facilitar a las personas la votación y por otra, poner algo de equidad en una cancha que es evidentemente desigual entre las candidaturas de menos y de mayores recursos, una situación que evidentemente se agudiza con este aplazamiento. Y en este sentido quisiera referirme al establecimiento de un feriado irrenunciable, esencial a mi juicio, para los días de votación, y en segundo lugar a la norma sobre los alcaldes. En cuanto al feriado, esta fue una petición expresa de varios sindicatos del comercio. Se nos dijo, mire, si la ley de votaciones populares y escrutinios ya establece todos los días de votación como feriado, lo establece como feriado obligatorio, es cierto, pero el meollo del asunto está en su carácter irrenunciable o no. En situaciones normales, como saben, los feriados no aplican a los trabajadores del comercio que se rigen por otras normas del Código del Trabajo y en caso de elección da a los trabajadores y trabajadoras apenas 2 horas para poder acudir a sufragar, lo que en un contexto sanitario complejo y lo que en un contexto también de amplios desplazamientos resulta del todo gravoso para el ejercicio de un derecho tan esencial como el derecho a sufragio en este periodo. Y en este contexto hay quienes consideraron en la comisión mixta, y espero no consideren el día de hoy, que esta norma sería innecesaria, sería un exceso. Y aquí me gustaría poner especial énfasis en, a mi juicio, una tergiversación de la utilización de este feriado que he escuchado, por ejemplo, en la palabra recientemente expresada por el diputado Andrés Longton. Aquí los emprendedores, las emprendedoras, los trabajadores por cuenta propia que cuentan con un negocio particular, por supuesto que van a poder abrir y lo han podido hacer el 18, el 19 de septiembre o el 1 de enero. El feriado irrenunciable es un feriado en beneficio de los trabajadores del comercio para que no sean los empleadores los que los obliguen a renunciar y por tanto no poder ejercer el derecho a sufragio. Queremos decirle realmente a los trabajadores y trabajadoras del comercio, en lo que va a ser probablemente la elección más importante desde el retorno a la democracia en medio de una pandemia, mire, haga lo que pueda en sus 2 horas y vaya a votar. No, eso no es aceptable. Todos sabemos además que esas 2 horas no las va a elegir el trabajador a voluntad, sino que las va a decidir el jefe en qué momento de la jornada se las puede tomar, si es que se les permite tomarla, porque le aseguro que entre la posibilidad de denunciar a un empleador que no le permitió ir a votar y perder el trabajo en medio de la situación en que nos encontramos, las denuncias van a ser inexistentes frente a esa situación. Y desconocer la asimetría que existe en la relación laboral que se enmarca en una relación de subordinación y dependencia es desconocer la realidad que inspira nuestra legislación laboral y que debiese estar en el centro de un debate sobre la garantía de los derechos políticos de los trabajadores y trabajadoras. Es por eso que esos días tienen que ser feriado irrenunciable. No se trata de quitarle libertad a los trabajadores y trabajadoras, sino que de impedir que los hagan renunciar a este derecho. Por lo demás, me van a perdonar, pero recién hace un día atrás se establecieron verdaderas restricciones al comercio, que ha estado abierto casi sin limitaciones en la mayor parte de la pandemia, y 2 días de feriado es un costo que tenemos que estar dispuestos a poner en favor de que la gente vaya a votar ese día. Y en segundo lugar, en cuanto a la situación de los alcaldes, presidente, quisiera decir que esto no es, como se ha querido instalar, una cuestión en contra de los alcaldes o en contra de la dignidad de alguno de los alcaldes y alcaldesas. Está en la base de toda medida de transparencia, probidad y anticorrupción, no poner el cumplimiento de las normas libradas a la honorabilidad de la persona. Se deben cerrar estos espacios y la comisión llegó a un punto medio. Los alcaldes volverán,
pero solo hasta 30 días antes, que es la regla general. Volverán y tendrán que ser nuevamente subrogados el 15 de abril. A mí me hubiese encantado que no volvieran los alcaldes a ejercer, porque creo que hay un riesgo en usar la propia investidura o los recursos públicos para ejercer campaña y no en favor de los vecinos y vecinas. Y me parece que es en ese caso en el que se tiene que poner la norma. Sin embargo, logramos llegar a este punto medio y estoy dispuesta a apoyar esta iniciativa. La bancada de Revolución Democrática del Frente Amplio va a aprobar el resultado de esta comisión mixta. Me parece que es un imperativo aprobar estas medidas, porque si bien estamos dispuestos a aplazar las elecciones para proteger la salud y la vida de nuestra gente, también es urgente proteger la salud de nuestra democracia, y esas son algunas de, y ese es, digamos, el incentivo que hemos tenido a la hora de establecer este tipo de modificaciones. En particular, el periodo irrenunciable me parece esencial. Me hubiese encantado que contáramos con un transporte público, pero lamentablemente los mismos que se ven subsidiados con los recursos de todos los chilenos y chilenas en los arriendos de sus autos, en muchos casos millonarios, o en el subsidio a la benzina, son quienes se niegan a que una familia pueda acceder al transporte público para ir a votar, lo que me parece del todo impresentable. Lamentablemente no logramos avanzar en esa medida, sí en el feriado irrenunciable, que me parece esencial, en la suspensión de los alcaldes a partir del 15 de abril, y esperamos que prontamente podamos entregar certezas respecto a este calendario electoral con la aprobación del resultado de la comisión mixta. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputada. Corresponderá el uso de la palabra al diputado independiente don Pepe Out, posteriormente a doña Andrea Parra, Luciano Cruzcoque, Matías Walker y Diego Charper. Diputado Out, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. La mixta tenía 4 temas a resolver. El primero resolvió favorablemente el establecimiento de un feriado irrenunciable el día sábado 15 y el domingo 16 de mayo. Esto favorece sin duda lo principal, que es la participación ciudadana en la próxima elección. Lo segundo es el establecimiento de una franja electoral para la segunda vuelta de gobernadores. Esto también es decisivo para la participación en una elección que va a ser, a diferencia de la del 15 y 16 de mayo, completamente solitaria. En 10 o 12 regiones de Chile, las candidaturas del gobierno y las candidaturas de la oposición van a enfrentarse en segunda vuelta, y esa disyuntiva que va a tener la ciudadanía merece ser informada, comunicada y creadora de ambiente electoral que permita elegir los primeros gobernadores de la historia de Chile con una participación más que razonable. La tercera, debatida la suspensión de los aportes hasta el 29 de abril. La verdad es que podría haber sido al revés, no me parece decisivo. Y la cuarta, que es el regreso de los alcaldes a sus cargos desde, calculo yo, del 8, si mañana se publica la ley, hasta el 15 de abril. La mixta, por mayoría, decidió entregarle una semana de campaña, la mejor campaña imaginable, a todos los alcaldes en sus cargos, imponiéndole al resto de los aspirantes al cargo la ley Mordaza, es decir, los alcaldes van a tener una semana de campaña y todos los aspirantes van a tener que estar en su casa callados. Esta desigualdad lo que hace es profundizar la desigualdad ya agravada por la pandemia, porque es evidente que las restricciones que la pandemia ha impuesto a la campaña han sido factores muy limitantes para quienes aspiran a ganar el cargo de alcalde. A mí, francamente, me cuesta muchísimo, y a nosotros en el Comité Independiente nos cuesta, a la mayoría de nosotros, muchísimo aprobar esta medida, pero digamos, tenemos que tragarnos el sapo, porque la prórroga de la elección es urgente e indispensable, y por eso vamos a votar a favor del informe de la mixta, para que mañana, para que hoy día todo Chile sepa que la elección va a ser el 15 y 16 de mayo, la elección de convencionales constituyentes, de gobernadores regionales, de alcaldes y de concejales, probablemente una de las elecciones más importantes desde el plebiscito de octubre del 88 y el plebiscito del 25 de octubre
del 2020. Esta elección marcará el futuro de Chile y por eso necesita el máximo de participación ciudadana, y esta votación está de alguna manera generando condiciones para que eso ocurra. Por eso votaremos a favor, presidente. Gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra a doña Andrea Parra, posteriormente a don Luciano Cruzcoque, Matías Walker y Diego Charper. Gracias, presidente. Mire, colegas, yo quiero decirles que hoy día estamos haciendo historia. Todos, sin lugar a dudas, vamos a recordar la elección que se suspendió a 3 días de su realización contra todas las recomendaciones académicas y la experiencia internacional que indican que este tipo de decisiones deben ser tomadas a tiempo. A propósito del cambio de hora, parece que este gobierno viene con los relojes atrasados porque llegan tarde a todo. Llegaron tarde a las cuarentenas, al cierre de fronteras, a revisar las actividades esenciales, llegaron tarde al voto en 2 días y también al aplazamiento de las elecciones. Mire, yo les voy a hacer un favor. Son las 11:24 del 6 de abril del 2021 y estamos en la fase más crítica de la peor pandemia de un siglo. Atinen, por favor. Digamos las cosas como son. Aquí desde un inicio se descuidaron las elecciones y se jugó con la democracia. Todo indica que en ningún análisis del relajamiento de medidas sanitarias durante el verano se consideró el hecho de tener una cuádruple cita electoral en abril. Las cosas quedan más claras cuando recordamos en qué estaba el gobierno a finales del año pasado y inicios de este, pues. El 3 de noviembre renunciaron el subsecretario de redes asistenciales, don Arturo Zúñiga, y también el ministro del Interior, Víctor Pérez. El 20 de noviembre renunció el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. El 17 de diciembre renunció el ministro de Defensa, Mario Desbordes. El 6 de enero renunció el ministro de Express, Cristian Monkeberg. Y el 26 de enero lo hizo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Que agradezcan que solo mencioné a los que tenían alguna relación con el proceso eleccionario. Todos, salvo Pérez, renunciaron para ser candidatos. La moneda estuvo más preocupada de lanzar candidaturas que de garantizar estas elecciones. A estas alturas hemos perdido buena parte de la capacidad de asombro. Igualmente no logro entender que parte de Chile Vamos haya insistido hasta el último minuto con mantener las campañas pese a la realidad sanitaria del país. O que una senadora anoche haya dicho que no quería feriado irrenunciable, porque en un feriado legal los trabajadores tienen incentivos económicos para asistir a sus trabajos. Yo entiendo que en una pandemia hay que bajar la movilidad, pero parece que algunos todavía lo entienden al revés. Pese a toda la improvisación, estamos aquí dando la cara y cumpliendo con nuestro deber porque la salud de la población y de la democracia son la primera prioridad. Frente a un ejecutivo displicente y desconectado de la realidad, al Congreso Nacional le toca hacer la tarea de sostener la institucionalidad como sea. Le hago un llamado además a la ciudadanía a que nos cuidemos lo más posible, porque de eso depende que el 15 y 16 de mayo elijamos a las personas que van a redactar la nueva Constitución, a las autoridades comunales y regionales. Para empezar a cambiar el escenario hay que ir a votar, y para eso debemos protegernos y extremar las precauciones. He dicho, presidente. Gracias, estimada diputada. Corresponderá el uso de la palabra a don Luciano Cruzcoque, posteriormente a don Matías Walker, Diego Charper, Amaro Labra. Diputado Cruzcoque, tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Junto con saludarlo a usted, saludar a los colegas, saludar también al ministro Osa aquí presente. Me tocó seguir ayer la discusión de la mixta. Yo creo que es importante señalar, para que la ciudadanía también pueda hacerse una idea de lo que sí se está votando y lo que no se está votando, es que lo más relevante probablemente de esta reforma es que sí habrá elecciones, o se corren las elecciones del día 10 y 11 al día 15 y 16. Eso no fue materia de controversia entre ambas cámaras y por consiguiente lo que sí vamos a votar hoy día, y lo vamos a votar como un paquete completo, hubiese sido tal vez esperable o hubiese sido tal vez sano que pudiésemos haber votado las cosas también por separado, pero no se puede por
la forma en que están regulados los trámites legislativos. Son los 4 elementos de discusión que se pusieron ayer en tabla. Llama la atención que de estos 4 ninguno, ¿verdad? Ninguno de aquellos que venía precisamente de la Cámara de Diputados fue acogido, y sí aquellos que venían del Senado, en los 4 puntos tratados. Ni siquiera en algunos casos se vio el esfuerzo de tratar de conciliar algunos acuerdos. Esperamos nosotros que en las mixtas se produzcan, se acerquen ciertas posiciones precisamente para tratar de regular de la mejor manera posible este nuevo cambio que, a diferencia de lo que se ha dicho aquí, era algo que debía hacerse de todas maneras por razones sanitarias, más allá de la crítica política que pueda hacerse el gobierno. Hay que recordar que la mesa COVID, la mesa de expertos, señaló que era imprescindible e impostergable generar este cambio en las fechas de las elecciones. Me parece que no debiese haber discusión en la materia, pero sí llama la atención la voluntad permanente del Senado de imponer términos respecto de lo que se zanja acá en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que se estableció ayer finalmente? Un feriado irrenunciable para los días 15 y 16, ¿verdad? Una alternativa razonable que se propuso, pero lamentablemente no vio la luz, era que al menos uno de los 2 días no fuera irrenunciable, que fuera feriado, pero no fuera irrenunciable, pensando también que en la medida que la pandemia avance y que vayan cambiando las distintas comunas los planes paso a paso, podría haber la posibilidad de abrir algún comercio y que eso permitiera actividad a las pymes, a las empresas, y permitirles también que esas personas pudiesen hacer turnos para ir a votar, considerando además que hay un día de feriado irrenunciable en el cual las personas de todas maneras pueden ir a votar, y por ende no afectar así a aquellas personas que han sido, o a aquellos comercios que han sido terriblemente afectados por esta pandemia. Hoy día cerrados, sin actividad y en la posibilidad de hacer delivery excesivamente limitado. No se logró, ¿verdad? La idea de que no se va a poder recibir aportes mientras dure la suspensión de la campaña es un absurdo total, toda vez que los aportes, ¿verdad?, demoran un tiempo de tramitación en el CERVEL precisamente para visibilizarse, para hacerse presente finalmente en las cuentas. Hay gastos también de campaña que pagar y por suerte eso, como dije antes, ya fue materia zanjada respecto de las diferencias que habían entre ambas cámaras. Pero es un absurdo pensar que va a haber que prorrogar los aportes en esta suspensión total de la campaña, que me parece otro absurdo. El absolutismo, esta mordaza total de que no haya ningún tipo de campaña. Incluso se quiso en su momento prohibir que los candidatos pudiesen concurrir a programas de radio o televisión. Otro de los absurdos también en la forma en la que legislamos y a veces falta de conocimiento también de cómo se llevan adelante las campañas, ¿verdad? No hubo tampoco posibilidad de un término medio, nos quedamos prácticamente sin norma en materia de alcalde. Y respecto del 4º punto, a mí me hubiese gustado eventualmente que hubiese franja para los gobernadores regionales. Tal vez se pudo haber llegado a un acuerdo para que esa franja se hiciera de manera local en las distintas regiones para la segunda vuelta. Es una elección que la gente no conoce, no saben qué es lo que hacen los gobernadores regionales. Hay gobernadores regionales que por su alto conocimiento corren por ventaja y creo que la franja hubiese cumplido el rol de emparejar la cancha. Eso es lo que vamos a votar hoy. Y dado que este paquete es a fardo cerrado y un paquete completo que no podemos dividir, vamos a rechazarlo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra entonces al diputado demócrata cristiano don Matías Walker. Diputado Walker, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo primero es lamentar, ya se ha dicho, pero quiero reiterarlo porque además lo dijimos ayer y lo dijimos como argumento para votar a favor en tercer trámite el proyecto y no enviar este proyecto de postergación de elecciones a una comisión mixta, la irresponsabilidad que significa haber dilatado esta discusión al día de hoy, a 3 días de realizarse el proceso electoral, cuando hay un cronograma que ya está operando en lo que dice relación con las facultades del CERVEL, el trabajo de los colegios escrutadores, el trabajo de los reconocimientos que tienen que hacer los vocales de mesa, etc. Es una irresponsabilidad haber jugado con los plazos hasta el final. Y el resultado de esta comisión mixta lo único que hace es ratificar
aquello. Porque efectivamente el cronograma electoral que propusimos con la diputada Joana Pérez en las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y Constitución, claro, quedó firme y fue un cronograma además que concordamos con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, y se formó además un consenso bastante amplio respecto a él. Pero ese nuevo cronograma solo va a entrar a regir una vez que se publique esta reforma en el Diario Oficial, por lo tanto corre la misma suerte del resto de los contenidos de la reforma. Fue una responsabilidad y lo ratificamos. ¿Valió la pena haber ido a una comisión mixta? Bueno, el resultado el día de hoy va a decir si valió la pena o no. Lo único que yo le pido a la mesa es que haga cumplir el reglamento y recuerde que están prohibidos los pareos tratándose de normas de quórum, porque lo único que falta es el fiasco que significaría que hoy día no tengamos normas aprobadas por falta de quórum y por los pareos porque algunos diputados están aprovechando los últimos días de campaña en sus distritos para hacerle propaganda a sus candidatos antes de que venza el periodo y se suspenda el periodo, que son 24 horas después de la publicación de esta reforma en el Diario Oficial. Ojalá que podamos aprobar de una vez por todas el feriado irrenunciable para el día de las elecciones. Probablemente la derecha va a votar en contra, igual como votó en contra el poder tener transporte gratuito para el día de las elecciones. Respecto al retorno de los alcaldes a su función durante la suspensión de las campañas, no rige más que la regla general, que es que la subrogación se verifica 30 días antes de la elección. Por lo tanto, a nadie debiera llamar a sorpresa que finalmente esa norma sea ratificada. Si se suspenden las campañas, a pesar de lo que querían los diputados de Chile Vamos, que querían seguir exponiendo la salud de los brigadistas en las calles, bueno, obviamente se tiene que suspender también los aportes durante este periodo de suspensión, porque no puede ser el dinero un factor de desequilibrio frente a lo ya complejo que significa para los candidatos que se posterguen las elecciones. La realización de una franja televisiva para segunda vuelta de gobernadores es fundamental. Es una elección inédita por primera vez en la historia de Chile. Muchos peleamos y el primero de ellos, nuestro subsecretario de Desarrollo Regional, el gobierno de la presidenta Bachelet, Ricardo Cifuentes, para poder tener elección de gobernadores regionales. Bueno, obviamente tiene que haber franja televisiva gratuita en segunda vuelta de gobernadores. Y lo demás, la suspensión de las normas de propaganda, se ratifica el criterio que ya habíamos fijado en las Comisiones Unidas, en el sentido que queda prohibida toda propaganda electoral, a excepción de aquella ubicada en lugares privados. Ya el dinero no puede ser factor en lo que dice relación con la contratación de medios de plataformas digitales o de radios, etcétera, durante este periodo de suspensión de campañas, porque hay que ser consistente. Yo espero, presidente, que podamos ratificar el día de hoy el informe de la Comisión Mixta, que no sigamos dilatando más la publicación de esta reforma. Ya fue una irresponsabilidad, yo creo que jugamos con fuego al haber dilatado este proceso hasta el día de hoy, que se pueda promulgar y publicar cuanto antes y que podamos tener elecciones participativas, seguras, en condiciones sanitarias adecuadas, el 15 y 16 de mayo. Y para ello insistiremos en una renta universal de emergencia para que las personas cumplan de verdad las medidas de confinamiento. Muchas gracias. Gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado comunista don Amaro Labra, posteriormente a don Patricio Melero y a don Pablo Vidal. Muchas gracias, presidente Undurraga. En realidad estuve siguiendo la comisión de ayer, la comisión mixta, hasta muy tarde. Me parece que se aprueba la enmienda introducida en el Senado, rechazada en el tercer trámite, que establece un feriado obligatorio e irrenunciable para todos los dependientes del comercio los días de la elección. Esta norma favorece a los trabajadores y a las trabajadoras.
los que necesitan el tiempo para llegar a votar. No creo que ponga en riesgo a las pymes, porque creo que definitivamente el tiempo que se está ganando con que sea un feriado irrenunciable favorece la participación ciudadana consciente y potente. La supresión del texto aprobado en la Cámara de Diputados que permite los aportes de las campañas electorales de privado durante la suspensión de las campañas, entre más tiempo nos demoramos, el dinero, que es el gran problema que hemos tratado de solucionar, y digo hemos tratado de solucionar porque ya soy parte de esta Cámara, es antiguo, es viejísimo, y entre más tiempo pase, en realidad el dinero sigue teniendo voz y voto. Se ha tratado de impedir su presencia, pero no se consigue. Y seguramente el tiempo que se pierde, y yo no creo que sea una irresponsabilidad el haber llegado a esta instancia, son las instancias necesarias, porque teníamos diferencias, y las diferencias están regladas en este Congreso y es así. Aquí nadie es irresponsable por usar los elementos que son necesarios de usar. Con respecto a los alcaldes, se ha llegado a una solución que me parece que está bien. En realidad los alcaldes van a volver reglados por 9 días. Yo creo que, como muchas veces se dice aquí, que a mí no me gusta mucho, un poquito es mejor que nada. Se aprobó la norma que venía en el texto aprobado por el Senado y rechazado en la Cámara, que permite que los canales de televisión de libre recepción deban destinar gratuitamente 15 minutos diarios en sus transmisiones a propaganda electoral en los casos de la segunda votación de elecciones de gobernadores regionales. Este asunto lo hemos tratado en la Comisión de Cultura, la propiedad de los canales. Hubo una discusión grande sobre los canales regionales que no tenían recursos y se veían afectados porque iban a tener que hacer gastos que no correspondían, o en algunas partes no había presencia de los canales. El ideal es que haya la mejor y más potente difusión de las alternativas que las personas tienen para que esta elección sea realmente representativa. Así que también estamos conformes con esta norma, aunque es especial acerca de la segunda vuelta de las elecciones de los gobernadores, que son un cargo nuevo y es necesario que tengan una mejor oportunidad. Quizás no sea la mejor, pero es lo que se logró en la comisión mixta después de mucho rato de discutir. Así que de los 4 puntos que están en discusión, nosotros estamos por aprobar todos, seguramente en contraposición con la derecha, que tiene varios problemas que resolver. Yo le agradezco al destino el haber podido participar de esta impresionante e importante. Vamos a tener elecciones el 15 y el 16 y espero que sea con las medidas sanitarias mayores por el beneficio de la salud mental y física de nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente Undurraga. Muchas gracias a usted, diputado Labra. Le otorgo la palabra entonces al diputado de la Unión Demócrata Independiente, don Patricio Melero, por 2 minutos y 30 segundos. Gracias, señor presidente. Saludar en forma muy especial al señor ministro del Interior, don Rodrigo Delgado, que ha tenido un rol muy importante en tratar de buscar acercar posiciones en una materia compleja que estamos zanjando a 100 horas de que venza el plazo para la prórroga. También saludar al ministro Juan José Osa y partir por señalar, señor presidente, que
Nuestro diputado Juan Antonio Coloma, que va a exponer enseguida, intentó por todas las vías lograr que la comisión mixta solucionara situaciones que a nuestro juicio eran inconvenientes. Pero esto es una mixta que no solucionó nada, sino que insistió en materias que a nosotros nos parece que son perjudiciales para el devenir del próximo acto eleccionario. Respecto al feriado irrenunciable, presidente, no tengo precedentes de feriados irrenunciables en elecciones. En Chile, al menos desde la vuelta a la democracia, no las ha habido y son la expresión lógica de que el feriado debe ser un feriado normal y más aún cuando ahora hemos avanzado a que sean 2 días que se puede ir a sufragar. ¿Qué sentido tiene hacerlo irrenunciable que no sea otro que perjudicar la posibilidad de que alguna actividad comercial, económica, se pueda seguir desarrollando en un país que está con dificultades en el empleo, con dificultades en el crecimiento económico? Aparece una medida demasiado extrema hacerlo irrenunciable. Nosotros creemos que hoy día hay las facilidades para ir a votar y nos parece que es excesiva una norma como la que se está planteando. Respecto al tema de los aportes en el periodo de suspensión de campaña, señor presidente, quienes hemos sido candidatos y quienes lo están siendo hoy día, saben perfectamente que para el día que se pueda instalar la propaganda tienen que haber varios días de trabajo previo. El material de campaña no se hace de un día para otro. Los envíos a las imprentas, a quienes construyen los letreros, a quienes plantean las grabaciones para las radios, requieren de financiamiento y de trabajo previo. Entonces, prohibirlo durante el periodo en que está suspendida la campaña, el que se pueda hacer aportes, es decirle, no se prepare para lo que tiene que tener listo para el día que sí se pueda. Es de una ceguera máxima, presidente, es de una pequeñez de sentir que... Gracias, estimado diputado. Son 5 minutos, son 2:30 y 2:30, pero 30 segundos a costa del diputado Coloma. Presidente, nos parece que es de una pequeñez máxima. Y por último, muy breve, lo de la propaganda en la franja para los gobernadores regionales, avisoro que lo que va a ocurrir es que más que una franja de candidatos a gobernadores regionales, va a ser una franja encubierta para candidatos presidenciales. Ya lo verán ustedes, si se aprueba, cómo vamos a ver más a los candidatos presidenciales que a los candidatos a gobernadores regionales. He dicho, señor presidente. Gracias, estimado diputado. Le otorgo la palabra al diputado don Pablo Vidal. Muchas gracias, presidente. La verdad es que, más que entrar en el detalle respecto a lo que se discutió en la comisión mixta y en cómo ha sido esta tramitación, y dejo expresado que los diputados y diputadas de Nuevo Trato vamos a aprobar el informe que emanó la comisión mixta, creemos que hay soluciones ahí que no son quizás las óptimas, pero que en general se hacen cargo de cada una de las situaciones que hemos observado y por supuesto estamos de acuerdo con que no se siga recibiendo aportes de campaña en este periodo porque eso beneficia a un sector político exclusivamente. Creemos que la democracia tiene que ser con las reglas más parejas posibles. La preocupación que yo quiero manifestar hoy día es otra, y es que es realmente impresionante que estemos resolviendo esto el día de hoy, a 24 horas de que se acabaran formalmente las campañas para unas elecciones que iban a ser en 4 y 5 días más. Cuando esto se empezó a levantar como alternativa, la suspensión de las elecciones fue a mediados del mes de marzo, en una extraña coincidencia para lo que ha sido la pandemia en nuestro país, que fue tanto la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, como el exministro de Salud, el doctor Jaime Mañalich, los que coincidieron en que había dificultades para poder pensar, a mediados de marzo, hace casi un mes, de que estas elecciones se iban a poder realizar la próxima, este fin de semana. Y la pregunta que yo quiero plantear hoy día es, ¿qué garantía tenemos hoy de que esta elección sí se va a poder realizar el 15 y 16 de mayo? De ahí la prevención no es, como le he escuchado muy livianamente a algunas personas, bueno, ¿habrá que cambiarla de nuevo? No podemos seguir postergando la democracia como si fuera algo que es irrelevante, porque todo lo contrario. En la misma discusión que hemos tenido en la tramitación de este proyecto, hemos discutido respecto a la importancia de que los alcaldes estén en el ejercicio de sus cargos por lo importante que es eso para sus comunas.
Entonces vamos a seguir pateando las elecciones que ya hemos postergado en 2 ocasiones. Yo creo que esa no es la solución. Y lo que me preocupa es la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo, que no se trata solamente del apoyo social, que no hay caso que el gobierno entienda que tiene que ser de otra manera, sino que tiene que ver con cuál es el impacto de las medidas sanitarias que estamos teniendo hoy día. Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver el dato, pero entre el día jueves pasado y el domingo recién pasado, en la comisaría virtual se entregaron más de 6 millones de permisos para que las personas pudieran salir de sus casas. Entonces, ¿de qué nos sirve decir que estamos en una cuarentena total, al menos en la región metropolitana, cuando esta es la imagen que se veía hoy día en la mañana en el metro de Santiago? Un metro completamente lleno, sin ningún tipo de distanciamiento físico entre las personas. O cuando vemos que hay una polémica en esta mañana porque al parecer en la comuna Maipú, por la desastrosa gestión municipal que hay en esa comuna, no hay vacunas disponibles en algunos centros de salud. Entonces vamos a seguir apostando todo a que la vacuna va a ser milagrosa y va a permitir que podamos retomar las actividades normales las próximas semanas. Tenemos que de alguna manera frenar esta movilidad. La ministra Hut el día de ayer celebraba que se había reducido la movilidad en un 27% respecto de la primera semana de marzo. En un 27%, solo en un 27%, cuando toda la región metropolitana está en cuarentena. Entonces algo está fallando entre lo que se declara, entre lo que se establece como restricción sanitaria y lo que de verdad está ocurriendo en las calles, y esto no es magia. Son medidas laxas, son excesivas, tareas esenciales que no lo son y que están generando movilidad en las calles cuando de verdad no son actividades esenciales, y es una falta de fiscalización por parte del Ejecutivo para un montón de empresas que están obligando a sus trabajadores a asistir a los puestos de trabajo, y acompañado además de una débil ayuda económica por parte del Estado a las familias y a las personas. La verdad es que en 2 o 3 semanas más vamos a estar de nuevo discutiendo esto mismo respecto de las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Si no se toman las medidas ahora de manera enérgica y de manera clara, vamos a volver a estar contando este chiste repetido que cuando se repite demasiado sale podrido, y de verdad lo que estamos dañando es la credibilidad en nuestros procesos democráticos, y eso es tremendamente grave para un país. Así que ojalá con esta ratificación y este cambio de fecha el gobierno se tome en serio el desafío de poder frenar los contagios, porque acá lo que está en juego no son solo las elecciones, sino que, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, está en juego la salud y la vida de las personas en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado don Diego Chalper, posteriormente a doña Alejandra Sepúlveda y luego a don Juan Antonio Coloma. Gracias, presidente. Honorable Cámara, quisiera partir por corregir a mi colega Pepe Out, porque dio la sensación en su alocución, por su intermedio, presidente, que rechazar el informe de la mixta era rechazar el proyecto. Y eso no es así. Rechazar el informe de la mixta simplemente implica rechazar los 4 puntos que aquí se han planteado. Por lo tanto, me parece importante para los que no están viendo que no desinformemos. Presidente, teníamos 4 puntos en discordia. El primero, que lo ha explicado bien el diputado Longton, era el del feriado irrenunciable. No hay razón para decidir por las personas. Hay personas que tienen contratos parciales, que pueden tener horas extraordinarias, y por lo tanto pretender nosotros, por la vía de un feriado irrenunciable, resolver el problema no es el camino es fiscalizar, no restringir. Después, respecto a la prohibición de los aportes, presidente, no entender nada, porque se dice que pueden seguir pagándose equipos, que pueden seguir pagándose sede, pero sin embargo se prohíben los aportes. Entonces, salvo aquellos que tienen una tremenda espalda, básicamente aquellos que no tienen un flujo favorable, no van a poder cumplir con sus obligaciones. Otro error. Después, presidente, el retorno de los alcaldes a mí me parece un homenaje a la injusticia y al privilegio. No he visto cosa más injusta que es que una persona pueda volver a sentarse en el sillón municipal mientras al retador lo metes adentro de un refrigerador. Entonces, no se explica cómo lo que son los paladines del trato igualitario no vean el nivel de injusticia que esto significa. Y, presidente, respecto a la franja para la segunda vuelta de gobernadores, yo creo que esto desconoce completamente la realidad de los canales locales, que no tienen la capacidad de poder responder a esta situación. Y a todo esto, presidente, ya que estamos hablando de los gobernadores regionales, yo creo que llegó el momento de decir algo, que es que todas aquellas personas que tengan algún tipo de parentesco con algún candidato a gobernador regional se tienen que inhabilitar. Yo aquí se ha faltado el coraje para decir que hay algunos que se tienen que inhabilitar. Y yo se lo digo por su intermedio, por ejemplo, la diputada Giles, con mucho respeto. Su pareja es candidata a gobernador regional por la región metropolitana. Por lo tanto, es impresentable que participe de esta votación porque tiene un interés creado. Yo se lo digo a todos los que tengan esa situación, me parece que es lo que corresponde. Presidente, yo creo que el Senado pasó la aplanadora
Yo fui uno de los que seguí la discusión el día de ayer y me parece que no hubo ni un interés de dialogar. Yo lo lamento porque nosotros tenemos clarísimo que aquí lo vamos a rechazar todo porque francamente no hubo ningún empeño por participar de una discusión razonable a esta altura. He dicho, gracias señor presidente. Diputada Giles, de reglamento. Al insolente candado chino le digo, abuelo, gobernador. Diputada, disculpe. Si usted se sintió aludida y tiene el legítimo derecho de contestar, para eso existe el artículo 33, usted lo hace llegar a la mesa, su solicitud, y el próximo martes en la sesión usted le podrá contestar qué es lo que corresponde. En este minuto estamos en la discusión del proyecto. Diputado Coloma, de reglamento. Sí, presidente, muchas gracias. Tal como se le señaló recién el diputado Chalper, en la locución del diputado Out, él señaló que lo que se votaba el día de hoy era el cambio de fecha. En la comisión, ayer se lo solicitamos, le preguntamos expresamente al secretario de la comisión y él en ese momento nos señaló que no era así. Me gustaría pedirle al secretario la aclaración de ese punto para no llamar a confusión a ningún parlamentario, para saber si además lo que nosotros entendimos en la comisión mixta de ayer es exactamente lo mismo que nos dijo el secretario de la Comisión de Constitución y que tanto el diputado Chalper como yo al menos compartimos. Me gustaría pedirle esa aclaración al secretario, presidente. No hay ningún problema. Señor secretario. Honorable Cámara, tal como lo señaló el secretario de la Comisión Mixta en el día de ayer, ratifico lo dicho por dicho funcionario en orden a que lo que se está votando es agregar un número 2, que lo que hace es establecer un feriado obligatorio para las personas, irrenunciable para las personas que señala. La disposición en la que se cambia la fecha solo tiene un cambio formal, que es cambiar el número 1 por la palabra 1, y eso no altera lo que las cámaras aprobaron en su esencia, que es trasladar la fecha para el 15 y 16 de mayo. En consecuencia, ya está resuelto el tema de la fecha. Le otorgo la palabra a la diputada doña Alejandra Sepúlveda Órbenes. Diputada Sepúlveda, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo creo que era muy bueno poder aclarar alguna de este tipo de dudas en relación a la fecha. Todos entendemos, ¿no es cierto?, que ya está firme, dado que las dos cámaras aprobaron, y solo está en discusión, ¿no es cierto?, estos 4 puntos de la mixta. Ahora, en relación al conflicto de interés, me gustaría que algunos personajes, ¿no es cierto?, de la Cámara fueran tan acuciosos también cuando existan intereses de tipo económico, ¿no?, que también se pudieran inhabilitar, porque hemos tenido varias votaciones que lamentablemente no se han habilitado, siendo sin duda incumbentes. Presidente, hay 4 puntos, ¿no es cierto?, que se están discutiendo. A nosotros nos parece absolutamente pertinente lo que tiene que ver con este feriado irrenunciable y tiene que ver con la participación ciudadana. Hoy día vemos, ¿no es cierto?, que con la pandemia las complicaciones van a ser fundamentales desde el punto de vista que las personas van a tener cierto grado de incertidumbre, complicaciones para ir a votar. Y por eso que nos parece muy importante este feriado renunciable. Y nos hubiese gustado además que se hubiese complementado con lo que tenía que ver con el transporte, ¿no es cierto?, gratuito para todas las personas que lo necesitaran, con un transporte, ¿no es cierto?, normal. Yo represento zonas que son fundamentalmente además rurales, con mucha extensión territorial, y que lamentablemente siempre, ¿no es cierto?, las comunas más alejadas de los centros de la capital o de los centros, ¿no es cierto?, urbanos, siempre son las más perjudicadas, y las personas necesitan 3.000, 5.000, incluso más por persona para poder ir a votar ese día. Entonces siempre las personas rurales, a las que viven en los sectores rurales, que además tienen condiciones de vida, ¿no es cierto?, mucho más vulnerables que los que viven en sectores urbanos, están perjudicadas para el transporte con algo tan esencial y tan importante como es la participación en una votación popular. Así que lamento que el gobierno no haya acogido, ojalá, porque al final queda el arbitrio de los gobernadores, donde envían, ¿no es cierto?, determinado transporte, y todos sabemos lo que ocurre con la experiencia que hemos tenido en otras votaciones.
Lo segundo es que nos parece absolutamente importante la franja, lo pedimos desde el primer minuto. Hoy día es un cargo, ¿no es cierto?, que hay que reforzar, que la ciudadanía tiene que empoderarse de lo que significa. Así que nosotros sin duda vamos a votar favorablemente en lo que tiene que ver con esa idea. El aporte de campaña, mire, aquí lo que se trata es cómo igualamos la cancha de alguna manera. O sea, imagínense lo que significaría, ¿no es cierto?, seguir recibiendo aportes de campaña en este periodo. Son solo para aquellas personas, ¿no es cierto?, que tienen algún tipo de relación con personas que tienen dinero, ¿no? Que tienen dinero. Y esas personas nosotros sabemos más bien que son de centro derecha y que tenemos que equilibrar la cancha. Los aportes son escuálidos los que han recibido, ¿no es cierto?, aquellos constituyentes o aquellos concejales o alcaldes que pertenecen más bien a la centroizquierda. Entonces yo creo que tiene que ver con un sentido absoluto de justicia y de emparejar la cancha que es tan necesario en la competencia política. El regreso de los alcaldes no nos parece, nosotros no estamos de acuerdo con eso, votamos desde un comienzo, ¿no es cierto?, porque no volvieran. Y por la misma lógica de lo que planteé anteriormente, esto de igualar la cancha no tiene que ver también con esta decisión. No nos parece que los alcaldes estén ejerciendo un rol que les va a permitir solo a ellos, ¿no es cierto?, hacer campañas, seguir inaugurando cosas, etcétera, frente a un candidato o candidata que no tiene las mismas condiciones. Y yo creo que es importante además explicarle a la ciudadanía que esta es una sola votación, ¿eh? Una sola votación. Podrá ser dividida si no se encuentra el quórum, pero es una sola votación, por lo tanto uno no puede distinguir o no puede pedir votación separada, y eso es importante que la ciudadanía lo entienda, porque muchas veces, ¿no es cierto?, si uno hace este discurso y vota a favor, puede existir algún grado de incoherencia, pero de los 4 puntos, 3 nos parece que son importantes de poder votar a favor. Y fundamentalmente, ¿no es cierto?, el crear todas las condiciones para que se pueda dar un proceso participativo, democrático, igualitario, equilibrado entre los distintos candidatos y candidatas. Y lo último, presidente, la preocupación que está ya en varias redes sociales es que los ministros han ido a explicar lo que votamos el día de ayer, presidente, fundamentalmente el ministro de Desarrollo, subsecretario de Desarrollo Social, y que hoy día están más que informando, desinformando a la ciudadanía precisamente de los beneficios buenos, malos, poco universales, ¿no es cierto?, y restringidos que votamos, pero algo le va a llegar a la familia y lamentablemente están desinformando a la ciudadanía. Así que si está el ministro del Interior, que por favor corrija algunos dichos de algunos personajes. Gracias, estimada diputada. Corresponderá el uso de la palabra vía telemática al diputado Coloma. Diputado Coloma, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Aclarada la duda por parte del secretario que el cambio de fecha ya se encuentra aprobado. Lo que hoy día votamos son las 4 diferencias que hubo entre la Cámara y el Senado. Lamentablemente, las 4 fueron rechazadas en el Senado, en la Cámara el día de ayer, y lamentablemente lo que hizo el Senado fue insistir exactamente en lo mismo. Y cuando uno quiere obtener resultados distintos, probablemente hay que hacer cosas distintas, porque aquí lo que se está haciendo es exactamente lo mismo. Respecto al monto de los aportes, nadie buscaba que se gastara plata, sino que lo que buscaba era que se pudiese recibir plata para que no entrara los pocos aportes que van a entrar el último día o la semana previa, y si tuviesen que gastar apurado. Respecto de la franja electoral de gobernadores regionales, nada garantiza dónde vamos a tener elecciones, qué candidatos van a competir, y cuando se pretende además, al final de la discusión, decir que esto solo va a ser por último en aquellos canales regionales, es desconocer la precariedad económica que muchos de estos canales están viviendo precisamente por la pandemia, y sería además hacerle una sobrecarga especial a los canales más chicos. Por lo tanto, yo no comparto la franja, creo que además esto se va a dar en forma evidente para una especie de pre-campaña de primaria, que es lo que probablemente algunos imaginaron al momento de redactar la franja electoral. Y por último, presidente, respecto al tema de los alcaldes, aquí, seamos honestos, da lo mismo como uno vote. Si uno aprueba o uno rechaza, igual los alcaldes vuelven al día siguiente de publicada la ley e igual se van el día 15 de abril. Pero por su intermedio, presidente, el diputado Pablo Vidal, con esta verdadera obsesión que tiene con la alcaldesa de Maipú, lo que le quiero decir es que probablemente si hubiésemos tenido a la alcaldesa de Maipú trabajando, no hubiese ocurrido eso. Lo hacemos sobre todo cuando estamos en paralelo en una campaña de vacunación y se inicia una campaña de vacunación contra la influenza.
lo cual la falta del líder comunal evidentemente va a traer repercusiones. Nosotros propusimos distintas formas de votación el día de ayer, lamentablemente no se accedió a ella y por eso llamamos a rechazar el informe de esta comisión mixta. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Ha solicitado la palabra el ministro del Interior y de Seguridad Pública, don Rodrigo Delgado. Ministro, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar, por supuesto, a los diputados, diputadas que están de manera presencial y también de manera telemática. Saludar también, por supuesto, al ministro Osa, con el cual hemos estado trabajando durante varios días justamente para poder llegar a término con esta discusión. Lo primero, quiero efectivamente destacar que lo más relevante de esta reforma era y ha sido y ya está firme, ¿cierto?, que es el poder aplazar por razones sanitarias las elecciones al mes de mayo. Y en eso, como representante del Gobierno, por supuesto, quiero agradecer el apoyo transversal justamente al llamado que hizo el Ejecutivo en esta materia. Lo dijimos en ese momento, lo más importante es y será poder cuidar la salud de los chilenos y chilenas en procesos electorales. Y aquí quiero decir algo que también lo dije en su momento en el Senado. Se habla mucho de que esta decisión de poder aplazar las elecciones fue una decisión de última hora, una decisión un tanto improvisada. Yo les quiero recordar a todos, ¿cierto?, que nosotros en el mes de octubre tuvimos un proceso electoral muy participativo, como fue el plebiscito, proceso que nos dejó lecciones, proceso que nos dejó información, proceso que nos dejó aprendizaje. Por lo pronto, fue un proceso que se realizó en medio de la pandemia, porque muchas veces se compara a Chile, que hay otros países que no han suspendido sus elecciones, pero efectivamente ese proceso de octubre dejó datos que, por supuesto, han sido analizados también conjuntamente con los datos sanitarios, porque ustedes recordarán, ¿cierto?, que de manera inédita se tomaron algunas medidas en cuanto al aforo de los distintos establecimientos o locales de votación, que generaron también externalidades. Más de 7 millones de electores fueron a votar en esa jornada, y más allá de lo que ocurrió dentro de los establecimientos, también, por supuesto, no podemos soslayar lo que ocurrió en las afueras. Ustedes recordarán, ¿cierto?, las filas que generaron en esos establecimientos, los tiempos de espera que generaron ese día, y eso también fue motivo, por supuesto, de análisis con respecto a este tema. Pero más allá de aquello, creo que hay que valorar el debate, el consenso con respecto a el aplazamiento por motivos sanitarios. Ahora, sabíamos que al proponer justamente este proyecto, esta reforma para poder aplazar las elecciones, iban a generarse otros debates, iban a generarse, por supuesto, también otras sensibilidades con respecto a distintos temas. Y yo quiero decir en esto, con respecto a los 4 temas que todavía quedan pendientes, que el Gobierno en todos estos temas parte, y en el texto original, ¿cierto?, en el mensaje así queda firme, queda claro, parte de la buena fe, parte, ¿cierto?, del presupuesto de que hay situaciones que hay que resolver. Y, por ejemplo, con respecto al feriado, aquí no se trata de una pugna o no con los trabajadores que ese día puedan o no desplazarse. De hecho, la norma hoy día permite que una persona pueda tener 2 horas para poder hacer su sufragio más los tiempos de desplazamiento. Eso está más que claro. Nadie quiere ir en contra de los trabajadores, pero también hay que pensar en que son 2 días en los cuales hay que también asegurar el abastecimiento. Nadie nos puede asegurar en qué fase van a estar las distintas comunas de Chile, además en el plan paso a paso, y eso hace de que a lo mejor esos días puedan ser días claves para el abastecimiento de millones de familias en todo Chile. Por lo tanto, ese es el sentido justamente de poder tener una postura con respecto al feriado irrenunciable o no. No se trata de un tema contra los trabajadores, insisto, sino que tiene que ver también con el abastecimiento que pueda generarse en un fin de semana que puede ser también importante para tantas familias. Con respecto a los aportes de campaña, lo hemos dicho, no se trata de el dinero versus la política o el dinero en la política. Se trata de que una campaña, todos los que hemos sido candidatos sabemos que tiene distintas etapas, pagos progresivos, compromisos que muchas veces no tienen que ver con el seguir con una campaña, sino que son compromisos previamente adquiridos, y por eso también nosotros partimos de la buena fe con respecto, ¿cierto?, a la utilización de aquellos recursos.
Con respecto a la vuelta a los alcaldes, también nosotros no tenemos por qué partir de la mala fe de decir, oye, en realidad los alcaldes quieren volver para hacer una campaña de tantos días o para poder utilizar o mal utilizar ciertos recursos. Nosotros partimos de la base, ¿cierto?, de que los alcaldes y las alcaldesas representan un liderazgo importante, así lo han demostrado durante la pandemia, y la vuelta de los alcaldes o alcaldesas por el periodo que sea, debe ser visto como un aporte justamente a combatir la pandemia, como también lo han realizado, ¿cierto?, durante el último año calendario. Y finalmente, con respecto a la franja de los gobernadores, hay temas técnicos, hay temas logísticos. Ayer también se discutía, por supuesto, en la comisión mixta, con respecto a la posibilidad o no técnica de hacer la separación por regiones. Ustedes comprenderán, ¿cierto?, que la proyección dice que no todas las regiones van a tener seguramente segunda vuelta y cómo técnicamente se puede resolver esos temas del punto de vista de los distintos canales que pudiesen o no tener esta posibilidad. Por lo tanto, primero, valorar justamente el apoyo transversal y masivo con respecto a la idea de aplazar las elecciones, que fue justamente el mensaje del Gobierno. Y lo segundo, con respecto a estos 4 temas, el llamado es justamente del Gobierno a discutirlo en el sentido de que tenemos que partir del presupuesto, ¿cierto?, de que la gente, quienes son candidatos o candidatas o quienes están en las distintas instituciones, van a trabajar de buena fe con respecto a cada uno de estos temas que están pendientes. La invitación es a poder zanjarlo lo antes posible, porque hay mucha gente también, por supuesto, esperando esta resolución. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, estimado ministro. Entrando en tiempos de votación, le recuerdo a todos los parlamentarios que están vía telemática que tienen que encender sus cámaras. En votación, la propuesta de la comisión mixta recaía en el proyecto de reforma constitucional originada en mensaje que posterga las próximas elecciones municipales de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes en consideración a la pandemia de COVID-19. Cabe hacer presente que la proposición de la comisión mixta, que incide en el numeral 1 del artículo único del proyecto, requiere para su aprobación del voto afirmativo de 103 diputadas y diputados, por cuanto modifica el capítulo 15 de la Carta Fundamental. Por su parte, las proposiciones que recaen en enmienda a las disposiciones transitorias contenidas en el numeral 7 del artículo único requieren para su aprobación de 92 votos afirmativos. Con arreglo a lo que preceptúa la primera oración del inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política, con la salvedad de la supresión de las letras B del número 3, que requiere de quórum simple. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? ¿Han votado todas las señoras y señores diputadas y diputados?
Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos, 60 en contra, 5 abstenciones. Rechazado por no haber obtenido ninguno de los quórum solicitados. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, la misma se levanta.